Hola, bueno, hoy 18 de octubre del 2023. Independientemente de lo que les acabé de mencionar en el video anterior sobre el derecho internacional humanitario y derechos humanos, que era algo pues que quería hacerlo solamente en ese compacto, en ese videoconferencia. Hoy pues ahora sí me ocupo de un asunto que a ustedes les interese y quiero que de pronto pues nos metamos los abogados penalistas en esas lecturas que son muy importantes sobre psicología, sobre las causas pues obviamente del por qué las personas, por qué los seres humanos en su mente son pervertidos. Es que, a ver, recientemente se escuchó pues que murió Garavito, un depredador, un violador en serie de más de un centenar de niños que hizo historia, que fue capturado y aprehendido pues y condenado, que murió de 66 años este señor por causa de una leucemia y un cáncer en el ojo izquierdo que tenía a la edad pues de 66, reitero. Pero es que cuando le hice el seguimiento a otro asesino serial y que hizo un documental yendo hasta la cárcel, hasta lo que fuera la isla prisión Gorgona, que pues estuvo desde 1960 hasta 1985, que la cerró Belisario Betancourt, que ahora es una reserva natural, la isla Gorgona. Haciéndole ese seguimiento a este señor, el monstruo del charquito, el asesino de las vírgenes. Este sujeto, al igual que el Garavito, y también Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales aquí en el Valle del Cauca, porque es que en el Valle del Cauca existieron dos asesinos seriales, este que acaba de fallecer, y está allá también en la Tramatúa, está todavía en la cárcel de Valledupar, allá está todavía detenido Manuel Octavio Bermúdez, igual condenado que este Garavito, porque ambos, Garavito ayudó a dar con la captura con un perfil criminal que hiciera y que le ayudara a las autoridades para dar con Manuel Octavio Bermúdez. Eso lo encuentran en una obra que yo les he recomendado aquí a los que les gustan todos estos temas interesantes, porque ese libro se llama Los monstruos en Colombia sí existen, de Esteban Cruz, un antropólogo que tiene otras obras que por ahí les había comentado también, una que estoy leyendo recientemente sobre el libro negro de la brujería en Colombia. Pues bien, allí Esteban Cruz plasma muy bien documentado, porque eso, aparte de eso es documentólogo, él tiene unos datos muy precisos, porque ayer estaba leyendo justamente algo sobre un capítulo ahí de ese libro, el último que les mencioné, y me puse a revisar y efectivamente en YouTube encontré pues unos datos que él ha investigado. Entonces, lo que quiero decirles es que estas personas pues también fueron víctimas. Es que, mire, cuando Abraham Maslow, un psicólogo, decía, deme 10 niños y se los vuelvo 8 profesionales y 2 delincuentes. Es que eso es eso se explica como la psicología conductiva. O sea, cómo se eduque, cómo se forme, así mismo ese niño va a ser o profesional o va a ser un delincuente. Eso tiene mucha incidencia, y es que estos dos sujetos, el Manuel Octavio Bermúdez y ahora el Garavito fallecido, fueron, al igual que el otro que les dije, que le hice el seguimiento se llama Efrén Camargo, se llamaba él, porque ese se burló de allá de la isla prisión Gorgona. Era muy habilidoso mentalmente, tenía un coeficiente intelectual por encima del promedio y logró coger y fugarse de esa prisión Gorgona y echar hacia Ecuador, y por allá continuó asesinando niñas hasta que lo capturaron, lo pusieron preso y lo condenaron
estando en una cárcel de Ecuador, fue asesinado por otro preso al que le había también violentado una familiar. Ese sujeto, Efrén Camargo, Víctor Garavito y Manuel Octavio Bermúdez, que sí existe todavía, debe tener la misma edad más o menos, 60 y piola de años, este sujeto allá pagando en esa cárcel de la Tramacúa. Estos sujetos fueron también víctimas en su infancia, violados, y eso pues obviamente repercutió. Y mire, es que el mensaje es ese, el mensaje es: tengan cuidado con sus niños, niñas, adolescentes. Allí es que surge, en esa edad de la infancia, según Sigmund Freud, tiene incidencia también, ese gran psicoanalítico explica precisamente esas conductas de estos cuando van a ser adultos, cuando sean adultos, porque tienen el mismo modus operandi. Es decir, Garavito, al igual que siendo víctima de un familiar de su papá, violado sexualmente, le apagaban cigarrillos en los glúteos, y eso hacía él también con sus víctimas, cogían el mismo modus operandi. Estos criminales en serie, y no estoy hablando solamente de ellos dos, sino que ha habido más, pues allí también está el asesino de María Elvira Celis, que es la ley, precisamente que surge la ley de feminicidio, a esa señora que violó, empaló en un parque en Bogotá, y que 2 días después falleció producto pues de esas lesiones, y que alcanzó a rendirle cuentas a las autoridades para que cogieran a este sujeto, que está ahora purgando también una pena altísima en esa cárcel de Tramacúa. Estos sujetos obviamente también tienen esa situación de violencia que se ha dado desde su infancia, y eso tiene incidencia. Si un niño no tiene esas condiciones de maltrato infantil, por eso es que hoy en día la legislación está empoderada precisamente a eso, a tratar de que esos maltratos infantil no se den, a efectos de evitar que esa personita sea el delincuente del mañana, sea un otro, que no quiere decir que no los haya, porque en la calle debe de haber muchas más personas. Todos los días estamos viendo situaciones de esas. Ahora, además de la invitación que les hago para que lean, que recomiendo a Esteban Cruz, ese libro que les acabo de mencionar, los asesinos seriales sí existen en Colombia. Y hay también ahora, pues a propósito de esto, de entender esa psicología criminal, no solamente a Dostoyevsky, que les he recomendado también, que es un gran dramaturgo, porque tiene A Crimen y Castigo, tiene Los Hermanos Karamazov, pero voy a hacer énfasis ahora en Edgar Allan Poe, este gran dramaturgo de cuento corto, de terror, de miedo y policíaco. Ahora, precisamente estando en San Andrés, me vi la serie, la última que salió, que llevó al cine Mike Flanagan, se llama La caída de la casa de Usher, y son 8 capítulos, supremamente que se los recomiendo. Pero antes de eso, léasen primero a Edgar Allan Poe, cuentos extraordinarios que le hacen, porque si usted no le lee, no lo va a entender, lo va a ver simplemente como una serie más todavía de terror y de miedo, pero me pareció supremamente bien llevado a la pantalla por parte de este gran autor, Edgar Allan Poe, nacido en Boston, Estados Unidos. Nació en 1809,
19 de enero de 1809 y murió en octubre de 1849. Escritor del siglo XIX. A la edad de 40 años murió, pero tiene unos cuentos breves, como estos, los cuentos extraordinarios, que son importantes y que en la actividad criminal por lo menos les he recomendado, por lo menos les he dicho los crímenes de la calle Morgue. Y resulta de que aquí en esta serie de Netflix, La caída de la casa Usher, el primer capítulo es Una lúgubre medianoche, el segundo La máscara de la muerte roja, tercero Los crímenes de la calle Morgue, cuarto El gato negro, quinto El corazón delator, quinto Goldbook, sexto Goldbook, quinto El corazón delator, perdón, el sexto Goldbook, séptimo El pozo y el péndulo y octavo El cuervo. Ahí particularmente están en el texto de Edgar Allan Poe Los crímenes de la calle Morgue, está El gato negro, El corazón delator, El pozo y el péndulo y El cuervo. Y entonces uno podría entender más o menos por qué en esta llevada a esta serie televisiva de Netflix por parte de Mike Flanagan, tan importantísimo por lo menos para que uno se meta en la lectura. En la de Edgar Allan Poe, si usted que le gusta la investigación criminal, si usted que quiere ser investigador criminal, si usted que quiere ser un perfilador criminal, si usted que quiere ser abogado penalista, debe obligatoriamente leerse a Edgar Allan Poe. Además porque en el último capítulo, en el del cuervo, que significa la muerte, el cuervo es el símbolo de la muerte en esta obra, pues lo que se dice allí en ese contexto lo pone a uno a pensar, a reflexionar sobre lo que afecta a la humanidad, la decadencia de la humanidad. Ahora, a propósito de lo que estamos viendo, haciéndole el seguimiento al caso de Johnny Leal, que ya está próximo para el 27, el 30 y 31 de octubre, la continuación, y ahí estamos esperando al doctor Daniel, a ver, el defensor, a ver qué es que se nos va a presentar en defensa de Johnny Leal, y pues para poder entender la capacidad de los delincuentes seriales, asesinos seriales, que yo diría, pues no me quiero, todavía le doy el beneficio de la duda y la presunción de inocencia a Johnny Leal, pero es para entender un poco más esa mentalidad de los seres humanos que los lleva. Y como les dije por ahí, entonces estoy esperando que salga el libro del autor español también sobre el final de la historia que trae también, y que les dije yo o les expliqué que a él no le interesa tanto en esa literatura el quién lo hizo o quiénes lo hicieron, ni por qué lo hicieron, sino cómo lo hicieron. Entonces uno dice, bueno, eso también es interesante para todas las personas que les gusta toda esta clase de temas. La literatura, estos autores, como el español, les he citado varias veces, que trae pues para uno poder entender, aunque él no se mete en el tema solamente es el tema de cómo se hizo, y ahí pues eso es más que todo de carácter para los investigadores, pero ya en cuanto a psicología, uno se pregunta es que precisamente el por qué se lleva a esa situación, por qué se llega a eso, a esa mente ya retorcida, esa pervertida, esa enferma de esa persona, con conciencia y voluntad llegan a cometer, porque se vuelven unos psicópatas, unas personas que no tienen ningún sentimiento, no son apáticos, no tienen ningún sentimiento de ninguna alta naturaleza para poder llevar entonces a generar esa clase de delitos. Eso, entonces los invito, iniciando esta semana, esa lectura. Yo solamente hasta aquí, yo estoy esperando es que reinicien el caso Johnny la otra semana,
para darle continuidad a eso, y que inicie el caso de John Paulus, también, que me parece importante ver qué es lo que va a suceder en ese juicio oral. Para los fines académicos de procedimiento penal, pues concretamente para la dinámica de los abogados litigantes en lo penal, de todo esto que me parece interesante que lo veamos para poder entonces hacer ese ejercicio también profesional allá en los juicios orales. Por el momento entonces eso era lo que les quería hacerles esa invitación. Primero a que cojan el libro de Edgar Allan Poe, Los Cuentos Extraordinarios, y vayan, véanse en esa, no está de por demás, véanse en la película de la caída de la casa Usher, la muerte de todo ese linaje de Roderick, de toda esa mentalidad de su hermana, de Madeleine, y el por qué pues llegan hasta esa situación de allí que se ve de acabar o morir todo su linaje. Y bueno, ahí se desarrolla toda esa interesante, aunque pues no quiere decir que exactamente sea lo que está escrito en el libro, sino que de ahí fue que lo tomó y nace la idea por parte de quien dirige esta serie, o que la lleva a Netflix, y bien desarrollada, pero es el contexto de lo que al interior de cada un capítulo se va dando, porque esa persona llega a esa situación de volverse un asesino, o por qué llega a esa decadencia como ser humano. ¿Y por qué llega? Porque somos consecuencia de los actos que hagamos. Yo debo responder y soy consecuente con los actos que haga, porque estamos en un derecho penal de actos, ¿no? La ley, artículo 29 de la Constitución Política, el 91, los actos, respondemos por las acciones, y porque somos consecuentes, o la consecuencia de las acciones. Y entonces también tiene que ver con toda esta situación de su infancia, su adolescencia, y por qué se llega entonces a cometer esos crímenes. Esa es mi invitación. Bueno, no más, hasta aquí ya dejemos lo académico y seguiré entonces ya posteriormente. ¿Ok?